los frutos, como decíamos, que muestra el etíope es que regresó gozoso su camino. Bien, vamos ahora entonces con la conversión de Cornelio. Vamos a dirigirnos al capítulo 10 de Hechos. Si usted quiere ver más detalles de la conversión del etíope, tendría que revisar el mensaje anterior. Vamos con la conversión de Cornelio y el pasaje que vamos a ver es Hechos 10, 44 al 48. Hechos 10, 44 al 48. Sí, está en la siguiente. Dice ahí: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Vamos a pedir dirección al Señor para revisar y que Dios haga su obra. Amén. Padre, Señor, gracias. Mi Dios, queremos revisar, Señor, su palabra. Queremos, mi Dios amado, que usted ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que su nombre sea grandemente glorificado. Gracias por todo, bendito Padre Celestial, que podamos entender la palabra, que yo pueda explicarla con claridad y que sea edificada su iglesia local, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bien. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Vamos con capítulo 10 y vamos a revisar, porque todo el capítulo habla de este asunto, de la conversión de Cornelio. Dice así la escritura, Hechos 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Tengo un comentario ahí bíblico del Nuevo Testamento que dice lo siguiente. Este capítulo se inicia en Cesarea, a unos 50 kilómetros al norte de Jope. Cornelio era un oficial del ejército romano. Como centurión estaba al mando de unos 100 hombres. Pertenecía a una compañía que se llamaba la italiana. Aún más notable que su importancia en el estamento militar era su piedad. Era piadoso, reverente para con Dios, que hacía muchas limosnas al empobrecido pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Rairi, es un teólogo, sugiere que era probablemente un prosélito de la puerta, es decir, creía en el Dios del judaísmo y en su gobierno, pero no había todavía dado ninguno de los pasos para llegar a ser un prosélito verdadero. Esto es un comentario bíblico del Nuevo Testamento, nos permite profundizar un poquito en este asunto con respecto a centurión, alguien que está al frente de una compañía de unos 100 hombres. Es interesante que él permanece a la puerta. Esto quiere decir que no es que era judío, era un seguidor del judaísmo, pero era romano. Eso lo deja claramente el Nuevo Testamento en Hechos 10. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. ¿Tenía Cornelio un testimonio de piedad? En el comentario que leímos, evidentemente, pero quiero que revise, por favor, versículo 4. Hechos 10, versículo 4. Dice así la escritura. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y el ángel, porque es el encuentro con el ángel, y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio tiene una visión, eso está en el versículo 3, en el versículo 4, el ángel le mira, Cornelio mira atemorizado, y ¿qué le dice qué le dice el ángel en la visión? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Y saltémonos al versículo 22. Los siervos de Cornelio, versículo 22, Hechos 10, 22. ¿Cómo hablan los siervos de Cornelio? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bueno, ¿cómo se expresan los siervos de Cornelio? ¿Cómo es Cornelio? Un varón justo, un varón piadoso. El ángel, ¿qué le dice? Tus oraciones, tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Entonces, ¿tenía Cornelio un testimonio de piedad? Efectivamente, había un testimonio de piedad, de que es un hombre piadoso, que practicaba la piedad, era seguidor del judaísmo, y tenía incluso, y oraba, porque la visión sucede en sus tiempos de oración. ¿Qué hacía Cornelio cuando tuvo la visión? Vamos a ver una vez más para hacer énfasis en esto. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué hacía Cornelio cuando tuvo la visión? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba orando. Mire que en el contexto cultural, las casas en este lugar tenían una terraza alta, donde generalmente a esta hora, la hora novena del día, subían para tener los tiempos de oración. ¿Cómo responde Cornelio a la visión? Vamos a ver el versículo 5. Versículo 5 dice así, Hechos 10:5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Eso le dice el ángel, ¿sí o no? ¿Y qué es el versículo 6? Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo hasta el versículo 8, ¿no? Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, ¿cómo responde Cornelio a la visión? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es obedecer. Quiero que vayamos nosotros formando bases para lo que queremos llegar. Si se da cuenta, Cornelio responde obedeciendo. Obedeciendo. Envía a hombres para que vayan a ver a la casa de un tal Simón el curtidor. ¿A quién? A un tal Pedro. Eso es lo que está pasando aquí. Él responde en obediencia. Obedece sencillamente. Ahora, ¿con qué fin apareció el ángel a Cornelio? Y vamos a avanzar a la siguiente, porque tengo ahí 2 puntos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál fue el fin? ¿Asegurarle que su religiosidad era más que suficiente para estar en paz con Dios? ¿O mostrarle a la persona que le daría más información para ser salvo y estar en paz con Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel? Que vaya a buscar a alguien, porque él le va a indicar lo que debe de hacer. No, el ángel no aparece para decirle: Cornelio, eres excelente en la oración, eres excelente en lo que estás haciendo. No, algo le está indicando, y como ya vimos, Cornelio responde en obediencia. Vamos a la siguiente. ¿Podemos decir nosotros que Cornelio era religioso pero no salvo? Quiero que busquemos, por favor, en el siguiente capítulo, Hechos 11, 12 al 14. Que la escritura mismo responda. Hechos 11, 12 y 14.
Hechos capítulo 11, versículos 12 y 14. Dice así: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta el 14, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál fue? En el capítulo 11, como vamos a ver, Pedro está recordando el asunto frente a los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Y como lo vimos claramente en el versículo 14, dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces podemos decir que sí era religioso Cornelio, pero ¿saben qué? No era salvo todavía. Necesitaba él hacer algo para ser salvo. Y la siguiente pregunta es: ¿qué mensaje le faltaba oír y aceptar para ser salvo? Mire lo que dice la Escritura, Hechos 10, 36 al 43. Vamos a leer Hechos 10. Hechos 10, del 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros, vamos a leer hasta dónde, hasta el 43, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje que él tenía que escuchar? ¿Qué mensaje tenía que escuchar Cornelio? El evangelio de Jesucristo. Igual, mi hermano, que el eunuco. Él tenía su religiosidad, él tenía sus oraciones. Él buscaba a Dios de una manera, pero también vemos que Dios soberanamente, ¿qué hace? Dios, a través de una visión, le dice que vaya a ver ¿a quién? Al apóstol Pedro. Y ya vamos a revisar esa parte. Dios le hace que vaya a ver al apóstol Pedro. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin? Para que conozca el evangelio de Jesucristo. Para que conozca el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿está obrando Dios detrás de todo esto? Mira el versículo 9, Hechos 10, 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hagamos una pausa aquí para tener un contexto claro. Vamos a ver. Vamos a retomar. Previo a esto, ¿qué es lo que hace Cornelio? Enviar a ¿quiénes? A hombres para que vayan a ver a Pedro. En el versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. ¿Quiénes ellos? A los que envió ¿quién? A los siervos de Cornelio. Cornelio lo que está haciendo es obedecer a una visión. Pero esto es interesante, mi hermano. ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Qué está orquestando Dios
en el otro lado. Por un lado está Cornelio enviando a sus hombres. Y por otro lado, ¿qué está pasando? Dice así: el apóstol Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Versículo 9. Versículo 10. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11. Estamos en Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los 4 puntos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, versículo 14, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16, ¿cuántas veces se repite esto? 3 veces. Dice así, esto se repitió 3 veces, y aquel lienzo, dice, volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cómo estaba Pedro? Versículo 17. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Y mientras eso sucedía, ¿qué dice ahí? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. A ver, ubiquémonos un poquito, porque estamos revisando lo que está pasando aquí. Soberanamente Dios está obrando. Mientras Cornelio envía a estos hombres, Dios está trabajando con Pedro. Y el significado de esta visión, mi hermano, porque no vamos a poder profundizar en este asunto, sencillamente, como judío, Pedro no podía comer ciertos animales. Y en esta visión que Pedro tiene también, mientras ora, el Señor le hace ver un gran lienzo con muchos animales inmundos. ¿Y cuál es la orden de Dios en la visión? Pedro, levántate, mata y come. Sucedió 3 veces. Y en las 3 veces que hizo Pedro: no, Señor, no, Señor, no, Señor. Pero la Escritura dice que se quedó perplejo porque quería saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Dios quería mostrarle. Y en ese momento, ¿qué está pasando? Están llegando ¿quiénes? Los hombres que envía Cornelio. Entonces quiero que entienda que detrás de esta conversión vemos a Dios obrar sobrenaturalmente. Dios orquestando todo, así como lo hizo también ¿con quién? Con el etíope. El etíope venía de Jerusalén adorando y tratando de entender la Escritura, y Dios soberanamente ¿qué hace? ¿Le envía a quién? A Felipe al encuentro, para que le explique el evangelio de Jesucristo. Y en el caso de Cornelio, ¿qué es lo que Pedro va a explicarle también? ¿Qué es lo que Pedro va a enseñarle? El evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Qué aprendió Pedro de la visión? Versículo 28. Capítulo 10, versículo 28. Saltándonos un poquito. Dice el apóstol, dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí se da cuenta? Pero ¿qué está sucediendo aquí? Bien, vamos a retomar desde el versículo 21. Perdón, 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, ahí nos quedamos, le dijo el Espíritu: aquí 3 varones te buscan. Levantándose pues y dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu está hablando con Pedro, el apóstol. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso delante y temeroso de Dios
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23, entonces haciéndoles entrar, ¿qué hizo el apóstol? Los hospedó y al día siguiente se levantó y se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto es interesante. Acuérdense la visión de Pedro. Pedro estaba diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Llegan estos hombres y si Dios no les hubiera dicho, atiéndelos porque yo los envío, ¿qué hubiera hecho Pedro en su religiosidad judía? Porque no eran judíos. ¿Qué hubiera hecho con ellos? Ni siquiera los hubiera dejado entrar a su casa. Porque un judío no podía hospedar en su casa a ningún gentil. Pero Dios le dice, yo los he enviado. Pero entonces los hospeda y se levanta el día siguiente con ellos para irse con ellos. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Hasta ahí? ¿Está claro el asunto? ¿Está claro? Quiero que no pierdan el hilo de esto para poder ir, ¿no? Teniendo el todo en cuanto a lo que está pasando con Cornelio. Dios obrando soberanamente. ¿Sabes qué es Pedro? Anda con ellos. Pedro los acompaña, los hospeda y los acompaña. ¿Y dónde termina Pedro? En la casa de Cornelio. Pero ¿sabe qué? Cornelio no lo estaba esperando solo a Pedro. Dice ahí el versículo 24, dice en la última parte del versículo, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Pero ¿cómo estaba Cornelio? Dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Quiero que entienda cómo Dios va obrando y a nosotros nos sirve esta enseñanza porque son, mi hermano. Esto nos está dando evidencia de lo que es una conversión auténtica. Un hombre que invita a todos sus parientes porque va a venir Pedro. Invita a todos sus parientes. Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces yo he puesto una pregunta y dice, ¿qué error cometió Cornelio por no ser salvo aún? El que acabamos de leer. Se paró para adorar ¿a quién? A Pedro. Pero ¿qué hace el apóstol Pedro? Levántate, porque yo también soy hombre. Lo hace levantar. Pero quiero que entienda en el error de no tener todavía el conocimiento del evangelio de Jesucristo. O sea, al igual que pasó con el etíope que leía y no entendía, Cornelio también se encontraba también en una ignorancia en cuanto al evangelio de Cristo, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y una de las primeras cosas que le corrige, o sea, si tiene, imagínense nomás, comete este error de postrarse ante un hombre, ¿cuántos otros errores usted cree que habrá cometido en su ignorancia? Pero Dios está obrando soberanamente. Dios está obrando soberanamente. ¿Qué hace Pedro con Cornelio? Vamos a leer. ¿Qué sucede en el versículo 36 al 43? Me estoy saltando una partecita ahí. Vamos a retomar versículo 27. Versículo 27, hablando con él, entró y halló a muchos los que se había reunido.
y les dijo: vosotros sabéis, miren al apóstol Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Se recuerda cómo Dios trató a Cornelio con respecto a Pedro? ¿Cómo le dijo en la visión? Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro está diciendo en claro esto. Pero Pedro fue obediente a la visión. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, y explica la visión, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Está hablando ahí Cornelio en esa ocasión. Dice, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego enviaré por ti, y tú has hecho bien con venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio explica por qué lo envió a llamar. Bien, versículo 34. ¿Qué es lo que hace Pedro con Cornelio? Entonces, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor. Y como ya leímos, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hace entonces Pedro con Cornelio? Mostrarle el evangelio de Jesucristo. Mostrarle el evangelio. Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que va a acontecer? Vamos a seguir. Versículo 42, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44, observen. ¿Qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro seguía en su labor de enseñar a Cornelio y a todos los que estaban ahí. Dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión eran judíos. Y usted se imagina a un judío viendo que Dios derrama el Espíritu Santo sobre ¿quiénes? Sobre gentiles. La pregunta dice: ¿sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre gentiles, sobre creyentes gentiles. Quiero que busque por favor Romanos 8:9. No sé si lo tengo proyectado ahí. Romanos 8:9. Dice así la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entienda, el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Y la Escritura dice muy claramente: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a una cita más. Efesios 1:13 y 14. Busquemos. Dice así: en él también vosotros, después de escuchar estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que estamos leyendo, mis hermanos, en cuanto a lo que está aconteciendo aquí? ¿Iba Dios a enviar su Espíritu Santo sobre un no salvo, sobre un no creyente? ¿Qué es lo que hace Dios cuando envía el Espíritu Santo sobre estos gentiles que están recibiendo la palabra de Dios? Que los está sellando, como dice aquí Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Hermano, Dios no va a enviar el Espíritu Santo sobre alguien que no ha nacido de nuevo. Se recuerda una vez, retomando con el eunuco, ¿qué pasó con el eunuco? ¿Qué pasó, con Simón? ¿Qué pasó con Simón? Cuando él quiso comprar. La Escritura no especifica que recibió el Espíritu Santo. Es más, la lógica nos dice claramente que él no pudo recibir el Espíritu Santo porque él estaba viendo y deseó comprar con dinero lo que estaba aconteciendo. Pero es claro, mis hermanos, que lo que está pasando aquí en la casa, en la casa de Cornelio, como lo dice la Escritura, ¿no? Estábamos leyendo, versículo 44 de Hechos 10, mientras Pedro hablaba de estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión se asombraban, estaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sellando a estos nuevos creyentes. El Espíritu Santo los estaba sellando. Eso no hubiera pasado si no hubieran sido salvos. Ahora, vamos a seguir entonces. ¿Qué sucede aquí luego? Versículo 46, Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces, ¿qué responde Pedro? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Observe la pregunta que hace el apóstol. ¿Pueden acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Y qué sucede en el versículo 48? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. ¿Qué sucede? ¿Puede acaso alguien impedir, tras que el Espíritu Santo los está llenando y los está sellando, puede alguien impedir el bautismo contra ellos? No. Son bautizados. Se bautizan y luego dice, finalmente le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces nosotros estamos viendo cómo Dios soberanamente les muestra el Evangelio. Mientras les muestra el Evangelio, son sellados con el Espíritu Santo. Y después de ser sellados, ¿había acaso algún impedimento para que fueran bautizados? ¿Ustedes creen que ellos iban a decir no? Ellos iban a obedecer al bautismo. Y al final, el apóstol se queda con ellos algunos días compartiendo el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se les mandó a los gentiles después de haber creído? Versículos 47 y 48. ¿Qué se les mandó? Bautizarlos. Podemos nosotros entender que alguien, a veces nosotros, tiene tiempo en la iglesia. Puede pasar años en la iglesia, mis hermanos, pero no son bautizados. No son bautizados. ¿Qué sucede ahí? Si estamos viendo claramente la obediencia, lo que hace es sencillamente estas personas que han creído, son bautizadas con el Espíritu Santo, terminan sencillamente obedeciendo el bautismo. Pero ahora no tenemos conversiones claras con respecto a esto. Muchas veces las personas están sentadas en la iglesia y se los considera creyentes porque sencillamente asisten a una iglesia, pero nunca han hecho una obediencia o una confesión pública del bautismo. Pensemos lo contrario, lo que pasó con Simón. Pueden estar bautizados, pueden compartir, incluso estar sentados, pero en cambio no se han todavía arrepentido en su corazón
de su maldad. Finalmente, ¿de quiénes recibieron aprobación estos nuevos creyentes? Vamos al capítulo 11, Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos, versículo 1, 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hago una pausa ahí. ¿Quiénes están escuchando? Los apóstoles y los hermanos que estaban ¿en dónde? En la iglesia de Jerusalén. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Cuando dice de la circuncisión, hace referencia a aquellos judíos que todavía pensaban que necesitaban guardar la ley. Es decir, creen en Cristo, pero todavía tienen que circuncidarse. ¿Y qué estaban haciendo estos de la circuncisión? Estaban disputando con Pedro. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es verdad, mi hermano, desde su punto de vista religioso, no estaban entendiendo lo que estaba pasando aquí. Nosotros lo estamos entendiendo porque tenemos el relato de Lucas, tenemos el relato de Hechos, y vemos que Dios obró soberanamente para que estos hombres, para que en la casa de Cornelio, un gentil romano, acepte la palabra de Dios, y veamos las evidencias de una conversión verdadera. ¿Qué hubiera pasado si solamente Cornelio se hubiera quedado con sus oraciones y sus limosnas y con el buen testimonio, pero no hubiera nunca Dios obrado soberanamente, enviado a Pedro para que conozca el evangelio de la cruz? Posiblemente Cornelio hubiera quedado como un religioso más, ahí en su religión. Lo que le quiero decir, mi hermano, es que examine su conversión. Dios ha obrado soberanamente en su vida, así como lo hemos estado viendo tanto en el etíope y en Cornelio. ¿Ha estado Dios detrás ahí orquestando, llevándolo a conocer el evangelio de la cruz? ¿Sabe qué? Nosotros aquí tenemos un compromiso muy, muy, muy claro con la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios con claridad. Y cuando la gente viene y se expone a la palabra de Dios y escuchan algo que no les gusta, lo próximo que sucede es que se van. No les gusta la palabra que es predicada, pero ese es el efecto de la palabra de Dios. Cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, les habla del evangelio de Jesucristo, pero ellos ¿qué hacen? Ellos escuchan, la reciben y Dios los confirma con el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando alguien no ha nacido de nuevo, puede escuchar la palabra de Dios y a lo mejor ¿qué sucede? La rechaza. La rechaza. Pero en una conversión verdadera, ¿qué estamos viendo? La recibe. Es más, obedece a la palabra de Dios. Pedro está discutiendo con estos hombres. ¡Hey! Escuchen lo que pasó. Dios estuvo detrás de todo este asunto. Versículo 3. Dice, en versículo 3 le dicen: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos, gentiles, y has comido con ellos? ¿Sí se da cuenta el legalismo? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Entonces Pedro, ¿qué hace? Comenzó a contarles por orden todo lo sucedido. Y vuelve otra vez a contar todo lo que vimos en el capítulo 10. Cómo Dios lo lleva a una visión. Y también Cornelio, también cómo lo visita el ángel. Y cómo Dios soberanamente los encamina a que conozcan el evangelio de Jesucristo. Y ahí el apóstol comienza: estaba yo en Jope, ya, versículo 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos. Comienza a contar la visión. Vamos a adelantarnos hasta la parte que quiero enfatizar.
Versículo 8, y dije, Señor, yo no comeré, nada común o inmundo entra en mi boca. Versículo 9, entonces la voz me dijo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo contamines tú. Vamos a avanzar. Versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Porque ya le dijo en el versículo 11, he aquí, te están buscando, así que anda sin dudar. Versículo 13, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel? Hablando de Cornelio, se puso de pie, envía hombres a Jope y comienza a contarles todo lo que había ya acontecido. Vamos al versículo 15, le dice el apóstol, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. A ver, pensemos eso un ratito. Pedro está diciendo, hey, mis hermanos fieles a la circuncisión, judíos piadosos, así como el Espíritu Santo descendió sobre nosotros en Hechos 2, así también cayó sobre ellos. Y hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Sucedió lo mismo. Versículo 15, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Y cómo termina el versículo 18? Entonces, oídas estas cosas, se quedaron callados. Estos que venían en un espíritu de legalista, ¿por qué entraste? ¿Por qué hiciste esto? Se quedaron callados y glorificaron a Dios diciendo, de manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Mire, de manera que Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos de la iglesia de Jerusalén? ¿Acaso rechazan lo que había pasado? Lo aprueban. Y con gozo. De manera que Dios a los gentiles también ha dado arrepentimiento para vida. Y glorificaban a Dios y le alababan por estos nuevos convertidos, por estos recién convertidos. Pero fue necesario ver toda la evidencia expuesta por Dios. Yo quiero que en lo que nos queda en estos cuantos minutos, todo lo que hace Dios, todo lo que hace el Señor para mostrarnos una conversión auténtica, todo como Dios orquesta para poder nosotros decir si un creyente manifiesta una verdadera conversión. Vamos a ver a Cornelio obedecer. No se quedó solamente con las oraciones y las limosnas. Dios ordenó soberanamente para que conozca el evangelio de Jesucristo. Pero vemos nosotros todo lo que orquesta Dios y cómo al final, mi hermano, los hermanos de la iglesia de Judea aprueban y dicen, glorifiquemos a Dios porque Dios también ha derramado su Espíritu Santo sobre los inconversos, los que no son gentiles. Amén. Ahora, para cerrar, mi hermano, ¿manifestamos nosotros una conversión auténtica? Hemos visto al etíope y hemos visto a Cornelio. Quiero que usted evalúe su conversión. Como estamos en un proceso, mi hermano, de membresía local, yo lo voy a ayudar a evaluar su conversión. Y como lo he expresado muchas otras veces, para algunos será sencillamente decir, amén, pastor. Amén, yo reconozco lo que Dios hizo. Yo reconozco cómo Dios me sacó, cómo me mostró su palabra y ahora abrazo su palabra y conozco su doctrina.
Y estoy aquí, seguiré aquí. Pero, pero puede ser tal vez que cuando yo evalúe su vida y su conversión, a lo mejor yo le pueda decir, ¿sabe qué, mi hermano? Aquí hay áreas en tu vida que tienen que ser expuestas a la palabra de Dios. Veo, estoy sí, imaginándome, ¿no? Estoy suponiendo. Veo que hay falta de perdón, veo que hay desobediencia en ciertas áreas de tu vida, veo que necesitas reforzar la obediencia. Yo voy a evaluar eso. Y de la misma manera que Dios envía a los apóstoles a verificar la conversión de los samaritanos, que Dios también lleva a Felipe a predicar al eunuco, y que Dios también envía a Pedro a hablarles el evangelio a Cornelio, y que después los mismos creyentes de Judea aprueban la conversión del centurión romano y todos los que estaban en la casa. Es necesario que yo no voy a cruzarme de brazos, yo voy a verificar, a evaluar sencillamente que su conversión en el Señor esté mostrando los frutos necesarios. Mire, no buscamos perfección. Sería absurdo decir que somos, porque no somos perfectos, mis hermanos. Amén, no somos perfectos. Pero si Dios pone en el liderazgo para cuidar a sus ovejas, entonces es obvio, mis hermanos, que yo debo saber a qué oveja debo cuidar.